el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto se alegra inmensamente de tenerlos aquí y de volvernos a encontrar. Esta edición del 9º Encuentro de Clubes de Lectura se hizo en alianza con la Fundación Diario de Paz y con el apoyo del Museo Casa de la Memoria. Queremos darle un agradecimiento muy especial al museo por acogernos en sus espacios y por permitirnos escuchar y ver diferentes voces de nuestra historia para seguir leyendo a Colombia. Queremos contarles también que este encuentro será una provocación para sumergirnos en nuestro país y conocerlo a través de la literatura y sus múltiples lecturas. Este evento tiene un componente presencial, que estamos aquí, y un componente virtual con líneas de profundización, charlas y mega conversación. Los invitamos también a estar muy pendientes. Ahora les vamos a recordar cuáles son esas charlas y esas líneas de profundización. La charla que tenemos a continuación es Punk, Fotografía, Literatura y Guerra. Para eso están con nosotros Alfonso Buitrago Londoño. Él es periodista de la Universidad de Antioquia, con diploma en estudios avanzados en periodismo y maestría en literatura comparada y estudios culturales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de los libros El 9, un fotógrafo en guerra, y El hombre que no quería ser padre. Es coautor de quién hablan las noticias, una guía para humanizar la información, y ha participado como editor y cronista en diferentes proyectos editoriales y colectivos. Sus crónicas han sido publicadas en diarios y revistas locales, nacionales e internacionales. Ha sido miembro del comité editorial del periódico Universo Centro de Medellín y ha dictado talleres de escritura y redacción a empresas públicas y privadas. Es Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, beca de creación en periodismo narrativo de la Alcaldía de Medellín y en crónica del Museo Casa de la Memoria. También ha sido becario del Ministerio de Cultura, de la Fundación Gabo y de Open Society Foundation. Es cofundador de la plataforma transmedia colaborativa narcoslab.co y codirector de Cuaderno de Cuentas, un producto periodístico de Universo Centro. También es profesor del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de AFIT. Y quien modera esta charla, Olga Jacome. Olga es comunicadora audiovisual y multimedial, contadora de historias desde muy pequeña, orgullosa mamá de un adolescente, enamorada desde siempre de las bibliotecas y los libros. Ha sido profesora, realizadora de televisión y actualmente es la comunicadora del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Esta charla será transmitida en diferido y cuenta con interpretación en lengua de señas. Los intérpretes son Osvaldo Gutiérrez y Alejandra Carvajal. Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a disfrutar de esta charla. Olga. Atención, continúa el éxodo masivo de desplazados por los conflictos armados entre guerrilleros, paramilitares y ejército. Según el alcalde de la municipalidad, vendrían hacia el casco urbano de Medellín más de 500 campesinos desplazados por la violencia. Según autoridades... Buenos días, qué gusto que nos estén acompañando. Alfonso, su merced, qué rico tener esta conversación con usted. Además porque vamos a hablar de un personaje que es fascinante, que es Albeiro Lopera. Él fue reportero gráfico, además digamos que estamos en su casa. Qué gusto que estén acá en el Museo Casa de la Memoria, un lugar que alberga el legado de un gran fotógrafo. Y arrancamos este conversatorio escuchando un fragmento de Desplazados, de un grupo icónico de punk de acá de la ciudad, que es Fértil Miseria, y que digamos que estas líneas resumen un poco, contrastan un poco lo que fue el trabajo del 9 como reportero gráfico.
Alfonso, ¿cómo fue llegar a esa historia y cómo es contar la historia de un amigo cuyo oficio fue retratar la guerra? Bueno, buenos días, muchas gracias por tenerme acá y por ver otra vez estos espacios con gente. Pues es muy curioso que sea el noveno encuentro y se abra con el 9. El 9 siempre fue un número especial en la historia de él. 1999 con 3 nueves, ¿no? El final de un milenio también marcó para él un gran momento en su transformación hacia reportero de guerra, además de reportero gráfico, pero sobre todo hacia la guerra. Y entonces ese número maravilloso del 9 que nos sigue acompañando, a mí ver las imágenes de él, disculpen que un poco la garganta y hablar del 9 siempre me emociona por la cercanía que tuvimos y porque fue un libro pensado para que él lo presentara en vida, ¿no? Lo trabajamos juntos, nosotros ejercimos el periodismo juntos, él como fotógrafo y yo como cronista, así nos conocimos y nos hicimos amigos. Y cuando se nos ocurrió pues que evidentemente su vida, y más que su vida junto con sus fotos, retrataban, digamos, yo empecé a advertir de conocerlo a él, de dónde venía y de sus gustos, en fin. Me parecía que él retrataba muy bien como las últimas décadas del siglo XX, de su vida en particular de Medellín, pero además él daba como un doble espejo al el ser testigo y registrar la realidad nacional. Entonces me permitía, o siempre había con él ese contraste, era que su vida reflejaba una parte de lo que se ha llamado contracultura, que ya pues uno no sabe qué es contracultura, pues, la contracultura parece ser el mainstream, en fin, pero él en su vida reflejaba esa contracultura de los 80 y de los 90 en Medellín, y sus fotos pues ampliaban ese enfoque hacia la guerra en Colombia. Estar aquí presentando el 9 cuando sus fotos hacen parte de la colección del museo. Él entregó, creo que fue su último trabajo, entregó sus fotos junto con otros reporteros gráficos que ustedes pueden visitar en la sala central a la colección del museo, y pocos meses después murió. Qué pena que me alargue ahí en la introducción, pero… No, bueno. eso está muy bien, de eso se trata esta conversación. Y a ustedes les quiero hacer una invitación, por allí está mi compañero Danilo, y Danilo, quien desea hacer preguntas, porfa levanta la mano y Danilo llega a donde usted y le entrega un fichito para que por favor nos deje sus preguntas, que serán, y les daremos respuesta al final de esta charla. Qué pena, no dijimos nada de Desplazados, pero esa canción en particular, pues vamos a ir hablando. El 9 fue un punkero en ejercicio, pero en esa canción de Fértil Miseria, la portada del disco es una foto que él le regala a la banda. Él tuvo pues siempre mucha cercanía y mucho contacto con la escena punk de Medellín. Sí, es una vida muy sensible. Sí. Bueno, justo ahora que estamos hablando precisamente de ese ejercicio de él como reportero gráfico, y ahora que cuentas precisamente que su colección, pues su obra también está con otros fotógrafos, precisamente comparte sala con Natalia Botero, que es otra reportera gráfica muy importante. Y te quiero leer un fragmento de cómo Natalia describe un poco lo que fue ese ejercicio del 9 como reportero gráfico. Esa mirada que él tenía con los victimarios no era porque tuviera una afinidad con la guerra, sino por su reverencia punkera. Esas fotos se le veía más fuerza y mayor potencia. Yo creo que el tema de las víctimas para él era difícil de encarar por su timidez. A él no le daba pena hacer fotos de un militar, de un paramilitar o un guerrillero, porque era casi desafiándolos. Era como si les dijera: vea, hijueputas, que los voy a exponer porque yo también tengo un arma que es la cámara. Esa era su posición y se arriesgaba más. Él llegó a hacer fotografías de ellos que yo no hubiera sido capaz de hacer. Precisamente en esa época, digamos que tenían un clan, eran varios reporteros gráficos, varios compañeros que estaban cubriendo en ese momento la guerra. ¿Cómo era ese clan y a qué le hacía alusión ese clan?
Sí, a mí pues un gran trabajo era que yo no sabía de fotografía, pues no soy fotógrafo, ni la fotografía había sido una pasión, ni soy experto en fotografía, tuve que aprender mucho y en ese aprendizaje pues tuve que hablar con muchos fotógrafos. Y lo que me fui dando cuenta era que pues muchos de esos fotógrafos, reporteros gráficos sobre todo, eran amigos del 9 y nosotros tenemos una gran generación de reporteros gráficos, precisamente por la violencia, ¿no? Así como tenemos una gran generación de médicos, urgentólogos que atendieron la violencia y aprendieron mucho, pues nosotros tenemos una escuela muy importante de fotógrafos, de reporteros gráficos, entre ellos Natalia Botero, por supuesto, pero aquí también está Jesús Abad Colorado, pero casi todos los periódicos, El Mundo fue una gran escuela, Julio César Herrera, otro de los amigos del 9, Freddy Willes, Freddy Amariles, en fin, que todos son cincuentones, ¿no? Como porque les tocó jóvenes cubrir la guerra y todos ellos habían estudiado en las universidades, la mayoría de ellos, y yo pues veía siempre las fotos del 9 distintas, pero no sabía por qué, o qué era lo que lo diferenciaba a él de Natalia Botero o de Jesús Abad Colorado. Una obviamente era su vida, ¿sí? Que él había sido pues punkero, callejero, no fue a la universidad, no era académico, él no tenía un discurso académico como lo tienen Natalia y Jesús Abad, no, que su apuesta política y estética es por las víctimas. El 9 no tenía ese discurso, el discurso del 9 era mucho más visceral, y pues sí, aparecían los guerreros. Todos tienen fotos de guerreros, ¿no? Paramilitares, de las fuerzas militares, guerrilleros, pero las del 9 me parecían especialmente cercanas, especialmente desafiantes, y creo que Natalia pues me ayudó a entender eso, ¿no? Que esa actitud de él era un tipo intimidante, era alto, encorvado, muchas veces mal encarado. Luego cuando tenía la cresta, luego él pierde la cresta, pues, y se va, digamos, como suavizando, pero el 9 no era un tipo fácil, ¿no? Era un tipo de mucho carácter, no hablaba fácilmente con la gente, había que acercarse mucho para que él abriera pues como todos los punqueros, ¿no? Que tienen su corazón ahí escondido y son generosos y son compasivos, pero pues lo tienen debajo de esa coraza. Entonces sí, quizás lo que dice Natalia es verdad, él quizás se sentía más cómodo desafiando a los guerreros que, digamos, compaginando, compenetrándose con las víctimas, no porque no le importaran, sino por su carácter. Y creo que eso lo diferenció, pues, y además creo que afortunadamente, porque afortunadamente pues, sus compañeros de trabajo estaban en el otro lado, pues, pensando en las víctimas y reflexionando sobre las víctimas. Entonces creo que el 9 es un gran complemento y ese complemento se ve, creo que se ve cuando uno compara las fotos de él con las de Natalia o con las de Jesús Abad. Bueno, precisamente hablando pues como de lo que era ese complemento o ese contraste de las fotos de él, antes de escuchar el siguiente fragmento de una canción, también te quiero preguntar cómo fue ese sentimiento, o tú que conocías a Albeiro, cómo era ese tema cuando a él le toca cubrir la Operación Orión, porque él había estado acostumbrado a retratar guerras que no eran precisamente en un espacio que era cercano a él. Él vivía en la América, sucede esto en la Comuna 13. ¿Él cómo siente esa guerra? ¿La siente propia también? Mucho, mucho. Esa fue, pues, en el libro yo intento reconstruir algunas de los hechos más violentos que él cubrió, de los muchos que cubrió. Yo hice una selección de algunos de ellos. Y entre esa selección de un libro que es pequeño, que ustedes pueden leer pues, de una sentada, una de ellas es la Operación Orión, porque él vivió la Operación Orión creo que muy cerca al barrio, pues él era vecino en la América, estaba muy cerca donde él vivía,
y le dolió profundamente. Y yo creo que de esa Operación Orión, la memoria gráfica que nosotros tenemos, la tenemos básicamente en 3 fotógrafos que están acá: Jesús Abad, Natalia y el 9. Fueron los que más se arriesgaron, los que más se jugaron la vida en plena operación, subiendo a la comuna y tratando de estar muy cerca de lo que estaba pasando. Y obviamente pues entre Jesús Abad y Natalia y el 9, pues el 9 tenía esa contextura, esa rebeldía o esa fuerza que era muy evidente. O sea, si ustedes ponen a Jesús, yo comparo en el libro a Jesús Abad con el 9, y Jesús Abad es como el angelito, el monaguillo que le aparece uno aquí, y el 9 es el diablito que le aparece. No, Jesús Abad pues es un tipo amable que pudo haber sido seminarista, que no produce ningún temor en absoluto, ¿no? Puede ser pues cualquier vecino, cualquier profesor de una universidad, no sé. El 9 sí era muy, muy especial su fisonomía. Y Natalia pues siempre ha tenido la fortaleza y ese carácter que tiene ella, pues que le permitía vencer esos miedos de estar ahí. Es fácil contarlo, pero creo que pues hay que estar en un lugar con helicópteros, tanquetas, disparos, ametralladoras, armas de largo alcance, granadas, empinado, lleno de callejones donde no sabes de dónde te están disparando, a plena luz del día, por la noche, como para tratar de que ustedes se imaginen pues lo que es ese trabajo, ¿no?, en la ciudad. Entonces, y yo creo que él se conectó mucho con Bello. Él vivió una adolescencia. Él nació en Bello, en el barrio Pérez, muy cerca de donde se formó una de las primeras y más violentas bandas de sicarios, a pocas cuadras de su casa, en una esquina que confluían unos colegios. Ellos eran adolescentes y pues ahí se reunían a escuchar rock en principio, y luego empezó a llegar el punk, pero al mismo tiempo muchos de esos pelados empezaron a volverse delincuentes, ¿no? Estoy tratando de acordarme de la esquina. La Ramada. En la Ramada. Y entonces creo pues que esas conexiones se le afloraron en ese cubrimiento de la Operación Orión. La vida del barrio, y bueno, yo también soy de Bello, entonces como que entiendo un poco de qué estamos hablando. Bueno, como yo soy una señora a la que le gusta la musiquita, como dice un pana que es escritor, quiero que escuchemos el siguiente fragmento de esta canción. Angustias. Problemas. Sistema. Bueno, yo creo que a muchos se nos acaba un poco el punk cuando llegan las cuentas. Acabamos de escuchar Pestes Mutantes, y ese fragmento en particular lo escogí porque ahí veíamos al 9 en su momento de actor en Apocalipsur de Javier Mejía, y cómo el 9 se termina convirtiendo en un símbolo de la contracultura de la ciudad, además porque bueno, fue actor, fue un gran reportero gráfico, pero también fue un músico punk, y todo lo que implicaba ser punk en la Medellín de los 80, pero había que tener cuidado con las Begonias, que era pues la agrupación de la banda de punk que él tenía en ese momento. Entonces, si revisamos este personaje y nos ponemos un poco en el ahora, ¿por qué sigue siendo vigente Albeiro como una figura de la contracultura de la ciudad? Sí, no, pues a mí más que quizás entender por qué sigue siendo vigente, me alegra que lo siga siendo, que ustedes me inviten a
hablar de él, que su obra siga trayendo gente, pues creo que quizás es a lo único que uno aspira cuando escribe la vida de alguien que lastimosamente pues fallece muy joven, de 49 años, con otro 9 hasta la tumba. Y pues yo creo que todos cuando yo además de no ser fotógrafo y que no era pues mi área de trabajo, tampoco soy punkero. Y tampoco era mi ambiente natural. Yo pues soy también de barrio popular, pero yo fui más salserín y me tocó los 90. Yo pues soy un poco más joven, y, y fui más de la música electrónica, de la llegada de la música electrónica. Entonces yo no era cercano ni a los punkeros. que llamaban en esa época. Yo era puro chispún en esa época, entonces yo no era cercano a los punqueros, y pues también me tocó conocerlos, visitarlos, hablar con ellos, aprender de la historia del punk. Yo creo que cuando escuchamos esa canción de Mutantes, pues todos pensamos en Rodrigo D, creo, pues, o muchos de los, obviamente los punqueros no, pero los que no son punqueros, creo que Rodrigo D es el momento, pues, sí, como de esto está pasando en Medellín, ¿no? Este sonido es de Medellín. Y solo lo digo para contar la anécdota de por qué quizás es vigente, y yo pues en el libro trato de compararlo con Ramiro Meneses, que fue pues también venía del barrio, quería ser músico y se transforma en un actor y rompe el círculo del no futuro, ¿no? Que el no futuro siempre fue pues fundamental en la filosofía punk. Y yo creo que Albeiro, yo decía que la cámara de fotografía, a la temprana edad donde Albeiro se la encuentra y en el momento en que se la encuentra, son las baquetas que Rodrigo D está buscando toda la película y que no encuentra, ¿no? Entonces Rodrigo D no encuentra las baquetas, no puede tocar y se suicida. Y ese es el no futuro, ¿no? No hay camino para la expresión. Creo que el 9 lo rompe con la cámara. El 9 tenía el mismo camino, iba por el mismo sendero que pues conocemos y muchos jóvenes siguen conociendo en nuestros barrios, pero también creo que esta ciudad ha avanzado mucho desde los 90 en tratar de darle baquetas a los jóvenes, ¿no? No importa que no sean músicos, es simplemente algo con que expresarse, que era lo que Albeiro quería y la cámara se lo permite. Y pues creo que eso lo hace vigente, ¿no? Porque creo que sigue siendo una lucha, y Albeiro siempre fue muy consciente y siempre me dijo: yo quiero un libro que puedan leer los pelados de la universidad, yo quiero un libro que no sea costoso, por eso es así, que lo puedan meter a un maletín, que no estorbe, que lo puedan manipular. Todo, él era muy consciente de que su vida podía darle ánimos, por lo menos, o decirle a quien vas a encontrar tus baquetas, ¿no? Donde sea, no importa de qué forma, vas a encontrar. Pues quizás hay que ser recio y lastimosamente hay que ser recio, no tendría por qué ser así, o sea, también podría ser amable, y ojalá cada vez el encuentro de las baquetas de los jóvenes sea más amable. Total, y que puedan encontrar también ese momento para expresarse. Bueno, ya hemos conocido bastante de la historia de Albeiro Lopera el 9, pero como estamos en el marco del 9º encuentro de clubes de lectura para jóvenes y adultos, Leer a Colombia, Alfonso, como escritor, como periodista, también como lector, ¿cuál es esa lectura que haces de este país a través del lente del 9 y cuáles son las lecturas recomendadas para entender a Colombia? Vamos con la primera. Sí. Pero si hay algo especial que está pasando, que nos pasó recientemente. Alfonso, un momentito. Se nos fue aquí el audio, el sonido. Hola. Ahora sí se volvió. apagó esta cosa. Vale. Decía que yo doy clases de periodismo pues en la universidad, y recientemente se nos murió pues un grande de nuestro periodismo, muy
digamos, de esos seres muy irrepetibles, ¿no? Germán Castro Caicedo. Y creo, entonces, por ejemplo, en clase en este momento todos los estudiantes están leyendo a Germán Castro Caicedo. Exclusivamente le vamos a dedicar todo el semestre a leer libros de Germán Castro Caicedo. Entonces creo que esa sería una buena recomendación, ¿no? Lastimosamente, pues pasa cuando él muere, pero bueno, creo que también Germán tuvo una vida larga y muy productiva. Okay. Hola. Y nos Ay, dejó sí. un legado inmenso, 26, 27 libros en 50 años de oficio. Nos está troleando el micrófono. No, yo creo que eso es aquí pura presencia del 9. Bueno, recuerden que pueden hacer sus preguntas. Danilo con mucho gusto les entrega el papelito para que no las dejen. Y recuerden también que al final de esta conversación, 7 de ustedes se podrán llevar este libro a casa. Así que estén bien atentos, que por ahí va. Sí, fallamos en la cábala, hombre. Bueno, Eran 9, entonces, bueno, son 7, no importa. sí, les decía que, bueno, que Germán Castro Caicedo me parece que es un momento para revivirlo. Casi que cualquier libro de él pues nos ayuda a entender, pero él decía mucho, y lo decía con mucha tristeza, que Colombia Amarga, que fue su primer libro, con ese nombre tan amargo, él la seguía sintiendo vigente, ¿no? Y lo decía con mucha tristeza. O sea que desde Colombia Amarga para acá, pues podemos... Yo tengo unos muy favoritos que me gustan mucho. El Alcaraván, como también Germán Castro Queiroz nos permite conocer esa Colombia que no es rural, ¿no? Esa Colombia del llano, del Amazonas, perdido en el Amazonas. El Alcaraván es una historia maravillosa de aviación por los llanos y por la Amazonía colombiana. Bueno, La Bruja, que es muy cercana a nosotros, no solo por Fredonia, sino por lo que habla, ¿no? Por la droga. Y bueno, creo que por ahí habría suficiente para trabajar un buen rato a Colombia, para quedarme con un solo autor. Bueno, y yo voy a aprovechar porque ahorita cuando Ana se los decía, yo soy la comunicadora del sistema de bibliotecas y ya saben, si no tienen para comprar el libro en la librería, pues entonces van a la biblioteca, ya tenemos buenos ejemplares de Germán Castro Caicedo. Bueno, ya aquí ya vamos cerrando esta conversación, o sea, lo bueno, a veces se va volando, es cortico. Quizás, qué pena, Dale. para meterle fotógrafos a esa recomendación, hay una generación nueva que está haciendo un trabajo muy, muy admirable y entre ellos pues les recomiendo mucho a Federico Ríos, ustedes lo pueden también seguir en redes sociales, y acaba de publicar un libro que se llama Verde, que es un libro precioso de 10 años de su... Él pasó mucho tiempo recorriendo campamentos de las FARC y pues obviamente hace y todo eso desencadena pues en el proceso de paz y en la desmovilización de las FARC. Y él recoge un libro que es maravilloso, quizás es más escaso y más difícil, pero para que lo tengan en el radar, que se llama Verde, que además tiene 300 fotografías que cuentan ese país verde guiado por las FARC. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar el siguiente fragmento de esta canción. Jugadores de billar, no les mires en los ojos porque van desesperados. Que les empujará, no viven, solo esperan, van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin, agotados de esperar el fin, agotados de esperar el fin. Jugadores. Bueno, ahí estábamos escuchando a Ilegales de España y eso es un fragmento de una canción que se llama Agotados de esperar el fin.
Ya vamos llegando al cierre de nuestra conversación. Esperamos que ustedes se animen a participar con sus preguntas para que se puedan llevar un libro de estos a casa. Y bueno, este espacio, la Casa de la Memoria, ya lo hemos dicho durante toda la conversación, es muy especial porque precisamente es la casa del legado del 9. Ustedes, y cuando él, antes de fallecer, él vino justo en el montaje con su familia y les dijo: ustedes no creían que estas fotos valían la pena. Alfonso, como su amigo y también como su colega, porque trabajaron juntos en Universo Centro, ¿por qué vale la pena conocer la obra del 9? O sea, porque es un imperdible para las personas cuando vienen acá a la Casa de la Memoria. Sí, yo creo que pues por muchas de las razones que hemos hablado, porque creo que tiene una mirada del conflicto, sobre todo lo que está acá, ¿no? Pero no, que no es lo único de su producción, ni de su obra, pero lo que está acá, pues que está filtrado por el conflicto, porque creo que yo diría que es el fotógrafo más visceral, en el que encarna más personalmente lo que fue el conflicto armado. El 9 falleció y porque en esa coraza él tenía una salud muy precaria y finalmente pues su cuerpo no resistió. El 9 fue trasplantado de hígado, vivió unos 7 años con su hígado trasplantado y luego ese hígado falló y ahí. Y por eso digo visceral, digamos que pues es como una palabra un poco cliché, pero en él es real, ¿no? Es tal cual su cuerpo, el deterioro que le causaba la enfermedad, pero además alguien que sabiendo que su oficio lo iba a matar, pues que era un oficio que no era apto para su condición física, él nunca paró de hacerlo. No sé si hay algo suicida en eso, pero sí algo, no sé si de admirar, pero sí de entender que tenemos una persona nuestra que se jugó la vida literalmente, no jugando, o sea, su salud, su cuerpo, las marcas de su cuerpo, las cicatrices que tenía, para contarnos algo que no deberíamos estar repitiendo todavía, ¿no? Él tenía una frase que siempre retumba y decía: yo hago esto para dejarlo de hacer. Digamos, yo no quiero fotografiar guerra y no quiero fotografiar muertos, yo fotografío esto y creo que es algo que quisieran todos los fotógrafos de guerra. Yo no creo que haya ningún fotógrafo de guerra, es un oficio muy raro, ¿no? Como es un oficio que yo quisiera que desapareciera, o sea, lo hacen todo el tiempo para que desaparezca. Creo que es difícil que un fotógrafo de guerra diga que disfruta su trabajo, ¿no? Es complicado. Entonces, bueno, por eso creo que vale la pena y creo que vale la pena conocer su historia y por eso su libro no es un libro solo de fotos, sino que valía la pena contar eso, y lo que les estoy diciendo aquí pues está ahí, y cada uno lo puede pues visitar. Sí, también lo puede llenar de posts así de colores como el mío, de esas frases célebres y fotos bonitas. Bueno, ahora entonces le pido a Danilo que nos cuente qué preguntas tenemos del público. Si ya tenemos por aquí preguntas para irlas resolviendo. Mira que por aquí hay otra. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta de la casa, de Diana Paniagua. Club de lectura, alegorías de la palabra. ¿Cómo recibió la escena punk de su momento el trabajo de reportería del 9? Siempre fueron muy cercanos, hasta donde yo entiendo, por las entrevistas y con la gente que hablé.
siempre lo miraron con mucha admiración, ¿no? Pues primero que él siempre fue de la comunidad, digamos, ellos siempre, el 9 nunca fue un renegado, ¿no? Fue protagonista de la escena, lo conocían pues todos los veteranos, punqueros de esta ciudad. Veteranos digo que eran de la edad de él, pues. Y para ellos tener un fotógrafo de guerra era como tener una punta de lanza allá, ¿no? En el territorio, metido. Él siempre volvía, les mostraba las fotos, se encontraba con ellos, iba a los conciertos, siempre era un invitado a los conciertos. Yo compartí con él en lugares pues, donde se reúnen y yo creo que él era una figura muy admirada por ellos, ¿no? Siempre tenía esa aura, ¿no? de venir del conflicto, que creo que es un poco, ¿no? esa rabia también del punquero, pero que está en la ciudad y está encerrado, ¿no? Claro. En cambio el 9 estaba allá y eso le generaba mucha admiración. Hay muchas voces de ellos ahí en el libro y pues yo hasta ahora no, con el libro por ejemplo no he tenido pues todavía ninguna contradicción ni alguien que me diga no, eso no era así o Te lo inventaste. sí, no. Eso está muy bien. no. Lady Vélez Es de... posible porque no se ha leído mucho. Pues, No, sí se ha leído bastante. Bueno, Lady Vélez del Club de Lectura, no me queda muy claro el nombre, pero es de San Antonio de Prado, nos pregunta, justo ahorita estabas hablando de 1999, que es ese año que es como de ruptura para el 9, que es el antes y el después. ¿Cómo se hace reportero de guerra? ¿Cuál es esa anécdota que dice, este oficio no me gusta, pero hay que hacerlo? Sí, pues recuerden ustedes que en el 99 era presidente Pastrana y estábamos en los diálogos de paz, se rompen los diálogos del Caguán y empieza una arremetida paramilitar devastadora, ¿no? Hay años de 200 masacres. Cuando yo empecé a reconstruir lo que pasaba en esos primeros años del siglo XXI, pues a uno no le cabe en la cabeza la arremetida que se vino, digamos, a propósito del fracaso del proceso de paz. El 9 recuerda una anécdota que no es ni siquiera pues, muy espectacular, mucho más tranquila. Él estaba en el mundo y creo que es Abejorral, el pueblo, si no recuerdo mal en este momento, donde había habido un enfrentamiento y él llega, la escena está ahí reconstruida en el libro y va con una reportera, llegan, es un pueblo que está vacío, cuando ellos llegan ha habido unos asesinatos y él se siente muy nervioso y quizás pues como lo revelador en ese momento es que él se da cuenta que hay muchos fotógrafos que dicen que su cámara es su arma, pero para el 9 era más un escudo. Y él se da cuenta que si él saca la cámara y la lleva siempre al frente, eso le quitaba el miedo y también le daba una cierta protección. Y él aprende eso tempranamente pues, en ese primer encargo. Y de ahí para allá pues, no parará, porque la guerra no parará. Muy bien. Espero que diga correctamente este nombre. Creo que es Saray Grajales. ¿Lo dije bien? Muy bien, Saray. Ella es del Club de Lectura Umbral de la Lectura y ella nos pregunta, ¿a través de qué textos o producciones sería posible acercarse a la historia del punk y su relación con la violencia en Medellín? Pues aquí ya arrancamos con el primero, que es el 9. ¿Qué otro nos recomiendas? Uy, muchos y muy recientes. Pues ha tenido una gran explosión. Hay un autor fundamental, creo yo, Caliche de Castilla, ya me vendrá el nombre. Que tiene un recorrido de punk muy interesante en la 68. Sí, tiene un par de libros. Él se ganó una de las becas de la alcaldía, el primer libro de él. ¿Cuál es el apellido? Carlos Mario Bravo.
Carlos David Bravo, exactamente. Carlos David Bravo, Caliche, es creo que uno de los fundamentales, ¿no? Para encontrar el camino de la literatura punk que ha tenido en los últimos años pues mucho interés, y sé que la red Catul, la red de Casas de la Cultura, ha hecho un gran trabajo de reconstrucción. Hay podcasts, busquen también un colega, amigo muy querido, que también fue punkero, periodista, que ha hecho también un trabajo grande de recolección, sobre todo de las historias del rock y del punk, que se llama Rafael González Toro. Él hizo una serie de podcasts con la red Catul, que supongo que están en la página web. Y bueno, pero visiten a Caliche. Yo espero que ahora que ya puede volver a salir, él tiene un tour que hace recorridos por Castilla. Castilla fue un lugar muy importante en la escena, como lo fue Bello, como luego fue Manrique y otros, Itagüí. Pero Castilla, pues en Medellín tiene un papel protagónico, y ahí creo que Carlos David es fundamental. Bueno, nosotros tenemos aquí, más que una pregunta, es un aporte que nos hace Gabriela Elena Restrepo, que viene del Club de Lectura Dulce Viernes de Confenalco y también de la Biblioteca de PM. Ella nos recomienda también como fotógrafo a Juan Manuel Echavarría y el trabajo que tiene con Desmovilizados en el Monte de María, y también tiene un autor muy importante de crónicas que es Alfredo Molano. Entonces también ahí les dejamos la recomendación de doña Gabriela. Daniel Zuluaga, del Club de Lectura Entretejidos de la Biblioteca Fernando Gómez, nos pregunta: ¿cómo es ese recorrido para estar en el momento exacto en cada fotografía? Pues eso pues si él no estuviera, nos contaría un poco su historia, que es un poco también lo que decía Henry Cartier-Bresson como el momento decisivo. El instante. El instante decisivo. ¿Cómo es? Bueno, lo que compartiste con él, ¿cuál era el instante decisivo para él? Pues desde tu experiencia. No, creo que no sé en general, cada fotógrafo pues tiene su manera de acercarse a la realidad y de encontrar eso pues clásico de Bresson, que es el instante definitivo. Obviamente que eso ha cambiado, porque cuando Bresson pues reflexionaba y en lo que escribió sobre la fotografía, no existía la fotografía digital. Y si uno ve los archivos de los fotógrafos hoy, los archivos del 9, puede haber 200 versiones de una misma foto. O sea, era un disparador, ¿no? Ellos, yo no sé, hablo por el 9, no sé cómo lo hacen los otros. O sea, no sé si Jesús Abad dispara una sola vez, ¿cierto? O espera y vuelve y dispara una sola vez. Para el 9 era más unas ráfagas, ¿no? Era estar disparando muchas veces hasta encontrar ahí el momento, ¿no? Más y eso que el 9 pues es la generación bisagra, que empieza en análogo y le toca su oficio, le toca su oficio con cuarto oscuro, revelando, con cámaras, con rollos, y a él, esa transición para él fue compleja, fue difícil. Además él hace la transición, él muy rápido, después del 99 deja el mundo y él tiene un salto que es como un salto de grandes ligas, es como salir del mundo para ir a jugar a la NBA, una cosa así, porque a él lo contrata la agencia Reuters y él se vuelve reportero gráfico de la agencia Reuters, una agencia internacional de noticias. ¿Y eso qué le da? Pues le da equipos, le da última tecnología, y el 9 era un tipo brusco, ya tenía una edad, no aprendía fácil, era terco, era malgeniado, era impaciente. Todo lo que ustedes, pues, él tiene mucha suerte, él hace un gran amigo, mucho más joven que él, que era un chico bogotano, Daniel, que venía, que su padre había trabajado en otra agencia de noticias, en Associated Press, en France Press, perdón, en la francesa, y él entra a France Press y como la violencia está sucediendo acá, o gran parte de la violencia está sucediendo en Antioquia y en Córdoba y en Chocó,
a él lo mandan a vivir a Medellín y el 9 lo arropa a él porque es un pelado que viene de Bogotá, de clase media alta, que venía de la universidad, su papá había sido fotógrafo, había sido o técnico, si no estoy mal, bueno, de la agencia, y él es un pelado que no sabe qué es la Comuna 13, no sabe, no se ubica en Medellín y tiene que salir a buscar masacres y muertos y violencia y conflictos. Y entonces ellos hacen una yunta, hacen una pareja muy especial, y es que Daniel le ayuda a él con todo lo técnico y lo ayuda a ingresar en el mundo digital, y el 9 le abre pues el camino del barrio, de la calle, de la noche, de los lugares difíciles. Y entonces pues Daniel cuenta, ¿no?, que cuando él estaba con el 9 no le daba miedo, ¿no? Entonces él simplemente esperaba que el 9 entrara y encontrara, y el otro iba ahí detrásito, pues buscando sus fotografías. Claro, iba seguro, a la fresca. Ajá. Bueno, Jonathan Álvarez con Sabor a Letras nos pregunta: ¿qué desafíos presentan estas imágenes contra el morbo que el conflicto colombiano podría encarnar? Sí, pues es una línea siempre muy delgada, ¿no? Ahí hay otro gran fotógrafo, pues Robert Capa, que es otra historia maravillosa, pues Robert Capa es quizás pues uno de los fotógrafos de guerra más famosos, son muy famosos sus fotos de la Guerra Civil Española. Yo hasta hace muy poco me vine a enterar que Robert Capa era una marca, y que él trabajó toda la vida con su esposa. Ahora Greta Garbo, creo que sí. Y eran una pareja de esposos fotógrafos. Ya Robert era fotógrafo y conoce a Greta, se enamora de ella, y ellos crean una historia que es la historia de Robert Capa. Esto es como un paréntesis simplemente porque me parece que es divertida. Y se inventan un nombre y se inventan un fotógrafo rico que está por Europa, y así consiguen que Robert Capa se convierta en ese gran reportero, ¿no? Hay una novela muy bella que cuenta la historia de ella, de Greta, que se llama La chica de la Leica, que la pueden conseguir también, una novela inspirada en la vida de Greta. Él decía que entre más, pues, para parafrasearlo, que esto es pues una frase muy citada por todos los que trabajan la fotografía de guerra, y era que él decía: si tus fotos no son suficientemente buenas es porque no estás suficientemente cerca. Y eso ha calado mucho en una estética y en una mentalidad del reportero gráfico que cree que si no está cerca sus fotos no son buenas, ¿no? Y eso es una marca estética y es una marca de interpretación, y los reporteros gráficos se valoran entre ellos por la cercanía. Es como el valor que da el riesgo, ¿no? Porque si no estás cerca es porque no estás corriendo riesgo, ¿no? Suficiente para la imagen. Estás en la barrera, ¿no? O estás con el teleobjetivo, entonces estás mirando lejos, ¿no? El valor de un reportero. Pero el 9 tenía, y eso tiene mucho que ver con el morbo, porque ¿cómo haces para acercarte y no ser morboso, ¿no? ¿Cómo haces para acercarte, cumplir con ese parámetro estético que yo también podría cuestionar? Y ahí el 9 a mí alguna vez me explicó, hay unas fotos impresionantes de él en Alejandría, unos enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares, se atacaron unos campamentos, hay cuerpos calcinados, quemados, tirados en la carretera, en medio pues de un paraje rural, no muy lejano de acá. Alejandría no queda tan retirado, y él llega con otros 3 fotógrafos. Los fotógrafos nuestros casi nunca andan solos, siempre son muy manada, son muy colegas, viajan juntos, se cuidan. Llegan allá, él creo que iba con un fotógrafo del 3 de agencia, de Fran Press y otro de Associated Press, que es la agencia norteamericana, y empiezan a encontrar cuerpos tirados en el piso, desnudos,
y él no encuentra cómo tomar la foto cerca, ¿sí? No encuentra cómo, eso que les han dicho toda la vida, usted tiene que estar cerca. Además es algo que les viene de las agencias. Es decir, si ellos no toman esas fotos, no se las compran y no las publican. Y ahí hay una foto donde él se aleja y hay una montaña, se va para la montaña y toma los cuerpos muy lejanamente, están muy lejos. Es una foto que seguramente no le compraron y no se publica, está creo que en el libro, no, puede que no esté ahí o quizás esté en la exposición. Y ahí también un poco, cuando él me explicaba esa foto, yo dije, esto pues que todo el mundo tiene un nombre como Frank Capra y resulta que llevan siglos haciéndole caso y también se puede desobedecer, que era muy propio de Albeiro, desobedecer. La desobediencia. Manuela del Club de Lecturas Nocturnas de San Antonio de Prado nos pregunta: ¿crees que es necesario convertirse en mártir para alcanzar cierto impacto que permanezca en el tiempo? ¿O si estando vivo el 9 pudo dejar un legado incluso más grande? No le tengo ninguna admiración a los mártires en particular, no creo en el sacrificio de esa manera. El 9 no fue mártir, ¿no? Pues digamos el mártir es el que muere por una causa, ¿no? El que se sacrifica por una causa. A mí no me atraen particularmente los mártires, no les tengo ninguna curiosidad en particular, pues digamos, no me veo escribiendo la vida de un mártir, ¿cierto? No sé, tengo muchas contradicciones con ese sacrificio, ¿no? Prefiero los sobrevivientes, muchísimo más los que sobreviven. El 9 simplemente estaba enfermo y no hay ningún martirio en estar enfermo. Entonces, en ese sentido, no, el 9 no, pues primero no es mártir, no lo fue, y obviamente que su impacto, si estuviera vivo, sería infinitamente mayor, creo yo. O sea, yo no creo que estemos hablando de él porque está muerto, y yo no hice un libro de un muerto, y no me interesaba muerto. Todo lo contrario, siempre quise un libro con él vivo. Lo pensamos juntos para que él estuviera aquí donde yo estoy, hablando de su historia. Entonces, no, infinitamente sería mucho mejor si estuviera vivo. Bueno, y para cerrar esta ronda de preguntas, Manuela Henao, de Lecturas Nocturnas también de San Antonio de Prado, ¿nos puedes dar un consejo para consumir prensa de manera crítica? ¿Cómo hacer para que en los barrios o comunidades no predomine el sensacionalismo, de las redes sociales, sobre todo en momentos cruciales como el actual? ¿Cómo consumir objetivamente toda esa información con la que nos bombardean? Pues yo doy clase de eso a chicos muy jóvenes, de 18, 19 años, y casi siempre empiezo los semestres preguntándoles qué leen, ¿no? O cómo se informan, sobre todo cómo se informan. Y muchos ni siquiera son conscientes, ¿no? Yo creo que hay un consumo que no es consciente, y quizás esa sería mi primera advertencia, no sé cómo llamarlo, llamado, y si ustedes trabajan con jóvenes, es preguntarles a ellos cómo se informan, ¿no? Que sean conscientes. Eso les llega al celular, es por Instagram, es por Twitter. ¿Por qué la diferencia? Porque hay unos que están en Instagram y hay otros que están en Twitter, que son completamente distintas las lógicas. Si oyen radio, por mi experiencia, pocos oyen radio, por ejemplo, aunque les gusten los podcasts, que es otra manera, pero la radio en vivo, ¿no? La información en caliente, ¿no? Pero sí también hay muchos que empiezan a tener unos consumos muy particularizados, ¿no? Y unos consumos por personas, más que medios. Hay también un consumo en el que yo sigo a ciertas personas porque admiro su trabajo, porque confío en ellos, porque esas personas van al terreno, hablan con la gente, que yo creo que es el trabajo del periodismo siempre. O sea,
yo pocas veces he visto el periodismo como un periodismo de medios, ¿no? Yo nunca he trabajado para un medio y el único medio para el que he trabajado es Universo Centro, que es cualquier cosa menos un periódico. Ok. Es Anoten eso, por favor. Está siendo grabado. o sea, tiene nada que ver con un periódico, pues, funciona con una lógica totalmente diferente. Entonces, pues yo no lo contaría, aunque lo cuentan, pues, ¿no? Que, medios independientes recomendados. Alternativos de la ciudad, Universo Pero bueno, Centro. Universo Centro para mí no es un... que yo hago parte de Universo Centro, pues, y no es una crítica, todo lo contrario. Pero no es el periodismo de la noticia o de estar enterado o de combate. Es otra lógica de sí, contar. es otra. Y creo que esas dos lógicas están bien, ¿no? Pues, o sea, pues a la gente interesada, pues también uno puede no estar interesado en las noticias y sobrevivir y hacer su vida, pero a los que les interesa, y pues creo que hay eso, hay unos periodistas, yo creería que más que medios hay unos periodistas, hombres y mujeres, hay unos fotógrafos que están en el terreno, que están haciendo este oficio como siempre se ha hecho y como creo que se seguirá haciendo, porque nos ha demostrado que cada vez más necesitamos gente que nos cuente la realidad de primera mano, ¿no? Entonces, pues esa sería mi recomendación. Muy bien, entonces hay que buscar esas fuentes de primera mano. Alfonso, de nuevo muchas gracias por participar de este espacio en el 9º encuentro de clubes de lectura de jóvenes y adultos, Leer a Colombia, larga vida a la memoria del 9. Recuerden que pueden volver a visitar su exposición acá en el Museo Casa de la Memoria, pueden venir con otras personas, armar un plan acá, y también los invito a que vuelvan a las bibliotecas y para que se antojen cuál quieren visitar, pueden ingresar a www.bibliotecasmedellin.go.co y pues nada, hasta la próxima, le doy la palabra a Ana. Gracias, Alfonso y Olga, por esta conversación. También agradecemos la presencia de todos y todas en el 9º encuentro de clubes de lectura, una invitación para leer a Colombia. Este es un evento del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto. En esta oportunidad, el evento se hizo en alianza con la Fundación Diario de Paz y con el apoyo del Museo Casa de la Memoria.